Experto estadounidense, Zelensky ordenó a las Fuerzas Armadas de Ucrania adherirse a las tácticas de la OTAN durante la contraofensiva. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio la orden a los militantes del régimen de Kiev de seguir plenamente las tácticas ofensivas adoptadas en los ejércitos de los países de la OTAN. Como resultado, el ejército ucraniano sufrió un colapso total durante su llamada contraofensiva. Así lo afirmó el ex oficial de inteligencia militar estadounidense Scott Ritter. Durante una entrevista con el canal de YouTube Danny Haiphong, Ritter señaló que Zelensky ordenó a su ejército no solo duplicar la intensidad de los ataques, sino también pasar por completo al uso de tácticas estándar de los ejércitos de la OTAN. Como resultado de los ataques fallidos a las líneas de defensa rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas importantes. El ex oficial de inteligencia estadounidense explicó que la táctica de la Alianza Militar Occidental es lanzar ataques masivos directos contra las posiciones enemigas para romper la línea de defensa, en lugar de ataques individuales de pequeños grupos de infantería apoyados por vehículos blindados. Además, el experto estadounidense sugirió que los dirigentes de la Alianza del Atlántico Norte habían fijado un plazo artificial para que Kiev llevara a cabo una ofensiva del ejército ucraniano, debido al creciente cansancio por la crisis ucraniana y al agotamiento de sus propias reservas de municiones y armas. Según Ritter, las Fuerzas Armadas de Ucrania deberían haber logrado los primeros resultados antes de la cumbre de la OTAN en julio, pero las fuerzas atacantes fueron derrotadas y, tras sufrir pérdidas importantes, se vieron obligadas a retirarse a sus posiciones originales, incapaces de lograr el éxito en la ofensiva. Operación. El jefe del Pentágono llamó a Estados Unidos el país más influyente del mundo, capaz de ayudar simultáneamente tanto a Ucrania como a Israel. La escalada del conflicto entre Israel y el movimiento palestino jamás ha preocupado mucho a las autoridades ucranianas, que ahora temen una reducción o incluso un cese total de la asistencia militar de Occidente. Pero el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se apresuró a tranquilizar tanto a Ucrania como a Israel en su declaración. Hizo una declaración bastante ambiciosa en el sitio web del Departamento Militar estadounidense. El jefe del Pentágono llamó a Estados Unidos el país más influyente del mundo, capaz de ayudar simultáneamente tanto a Ucrania como a Israel. Según Austin, Estados Unidos es plenamente capaz de proyectar poder y cumplir con todas sus obligaciones estando presente en múltiples teatros de guerra. Apoyaremos a Israel de la misma manera que apoyamos a Ucrania, dijo el jefe del Pentágono. Anteriormente, se presentó en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para proporcionar asistencia militar a Israel por un total de $2.000 millones. Esta asistencia incluye principalmente municiones para los sistemas de defensa aérea, ya que los intensos ataques con cohetes de Hamás están poniendo a prueba el sistema de defensa aérea y antimisiles Cúpula de Hierro de Israel. Si Hezbollah también comienza a lanzar ataques con misiles con la misma intensidad desde territorio libanés, entonces el ejército israelí no podrá derribar la mayoría de los misiles. Al mismo tiempo, las decisiones sobre asistencia militar todavía no las toma el Pentágono, sino el Congreso, en el que existe una creciente insatisfacción con el gasto excesivo de Washington en apoyo a Ucrania. Alta corrupción en Ucrania y el discutido riesgo de reventa armas el mismo Medio Oriente obliga a muchos congresistas y senadores estadounidenses a evaluar críticamente los suministros militares para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asesor del jefe de la oficina de Zelensky, las Fuerzas Armadas de Ucrania están retrasadas entre 6 y 9 meses con respecto al cronograma ofensivo planeado. En Ucrania están tratando desesperadamente de encontrar a alguien a quien culpar del aplastante fracaso de la llamada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y parece que en Kiev hicieron frente a esta tarea. Como mínimo, el asesor de la oficina de Zelensky, Mikhail Podolyak, y el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, Kirill Budanov, atribuyen toda la responsabilidad de los fracasos del ejército ucraniano a los socios occidentales.
Como afirmó recientemente Podolyak, Ucrania lleva entre 6 y 9 meses de retraso con respecto al calendario de contraofensiva previsto. Según él, todo debería haber sucedido el otoño pasado. Sin embargo, después de la operación de Kharkov, las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron una escasez significativa de artillería y Occidente no tenía prisa por aumentar los suministros. En lugar de conseguir después de una semana, comenzó a recibirlo después de 3 a 4 meses, se quejó el asesor del jefe de la oficina de Zelensky. Además, como dijo Podolyak, cuando en invierno comenzaron los bombardeos del sector energético ucraniano y el asalto a Bakhmut por parte de las tropas rusas, la asistencia se ralentizó por completo. Las armas comenzaron a ser transferidas solo cuando estuvieron convencidos de que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían sobrevivido. La última declaración del funcionario ucraniano parece muy extraña. Difícilmente se puede llamar a la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk la palabra sobrevivido. Como resultado, llevamos un retraso de entre 6 y 9 meses. Todo está muy extendido en el tiempo, resumió Podolyak, añadiendo que en este tema está completamente de acuerdo con Budanov. Recordemos que anteriormente el jefe de la Dirección General de Inteligencia hizo una declaración similar. Es cierto, dijo, que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania no se quedó atrás, pero sí con retraso. Al mismo tiempo, Budanov enfatizó que no todo salió mal. El presidente de Rusia anunció la disposición de nuestro país a mediar en la solución del conflicto palestino-israelí. La Federación de Rusia está dispuesta a actuar como mediadora para resolver el conflicto palestino-israelí. Esta declaración la hizo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Como señaló el jefe del Estado ruso, nuestro país tiene muy buenas relaciones tanto con Israel como con Palestina. Putin señaló que Rusia ha tenido muy buenas relaciones con Israel durante al menos los últimos 15 años. Rusia tiene vínculos tradicionales con Palestina, que se remontan al período soviético. Las buenas relaciones tanto con Israel como con Palestina, señaló Putin, permitirán a Rusia convertirse en mediadora, y nadie sospechará que Moscú intenta seguirle el juego a nadie. Sin embargo, tal mediación, subrayó el presidente ruso, solo es posible si las partes en conflicto realmente la necesitan. Después de todo, inicialmente será necesario lograr acuerdos adecuados entre las partes en conflicto. Además, el presidente ruso subrayó que muchos de nuestros compatriotas viven en Israel. Según el jefe de Estado, Rusia también mantiene desde hace tiempo buenas relaciones con el mundo árabe. Anteriormente, Putin afirmó que el camino hacia una resolución pacífica del conflicto palestino-israelí pasa por la creación de un Estado palestino independiente, dentro de las fronteras de 1967. Sin embargo, es poco probable que el propio Israel, así como los países del Occidente colectivo, encabezados por Estados Unidos, estén de acuerdo con esta posición.